Hi, Hola a everybody. My todos, mi name's nombre es Rob, Rob and y me I'd like to gustaría share. compartir una experiencia. Fui al médico durante unos 3 meses porque mi esposa me dijo que mientras dormía no respiraba. Los eventos que me estaban ocurriendo eran bastante frecuentes, llegando a dejar de respirar alrededor de 180 veces por noche. Siguiendo la sugerencia de mi esposa, fui al médico y tuve una discusión bastante intensa con él acerca de lo que luego descubrí que era apnea del sueño, una condición bastante grave. El médico quiso hacerme algunos estudios del sueño y otras pruebas, pero en ese momento no estaba preparado para ese tipo de cuidados. Estaba llevando una vida bastante despreocupada y no le di mucha importancia. Incluso le dije al médico que, si algo me pasaba, pues pasaría. Me habían explicado que esa condición podía matarme, que podría dejar de respirar mientras dormía y no despertarme nunca más, pero no me preocupé demasiado. En aquella época, no tenía mucha fe ni ningún tipo de vínculo religioso. Luego, llegó la noche de lo sucedido. Fue una experiencia única porque sabía que no respiraba en ciertos momentos de la noche, ya que me despertaba de un sobresalto. Me despertaba sobresaltado y tenía la extraña sensación de no poder respirar y de intentar recuperar el aire. Sin embargo, esa noche en particular no hubo ningún sobresalto, simplemente sentí que dejé de respirar. En ese momento experimenté lo que ahora sé que fue mi espíritu saliendo de mi cuerpo. A medida que mi espíritu se separaba de mi cuerpo físico, sentí una libertad y una alegría absolutas que nunca antes había experimentado. Pensé que estaba soñando, convencido de que debía ser uno de los sueños más increíbles que alguien podría tener. Me sentía ligero. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tendido en la cama junto al de mi mujer, que me daba la espalda. Yo estaba tumbado boca arriba, con los ojos cerrados y sin respirar. Me quedé allí, mirando mi cuerpo, maravillado por lo surrealista de la situación. Estaba mirando mi propio cuerpo desde afuera. Bajé el brazo izquierdo y derecho y me di cuenta de que no tenía tatuajes en el brazo. Mi cuerpo está cubierto de tatuajes y en ese momento tenía los pezones y las orejas perforadas. Tengo tatuajes en el pecho y los brazos, pero el cuerpo que veía no tenía marcas. Era completamente original, como antes de hacerme los cambios. Pensé, oh Dios mío, esto no es normal. Empecé a sentir una presencia en la habitación y ésta empezó a oscurecerse. Sentí una sensación flotante que me alejaba de la habitación, pero no quería irme porque veía a mi esposa y a mí mismo allí. No tenía miedo de lo que me estaba pasando, pero sentía que no quería que ella se despertara y me encontrara así. Sin embargo, la fuerza que me estaba tirando se volvió más intensa y esa especie de oscuridad comenzó a envolverme. Sentía como si me estuvieran arrastrando a través de un vórtice. Entonces, empecé a pensar en todas las personas que me habían hablado de Dios y del más allá. Era como si mi vida estuviera siendo rebobinada, revisando cada momento que había vivido a lo largo de mi vida. No solo veía las cosas que habían pasado, sino que también podía sentir la esencia de todo lo que había hecho en mi vida. Pude ver tanto los momentos positivos como los negativos, aunque los negativos eran más prominentes. Había muchas cosas positivas. Sentía las emociones que había tenido durante esos eventos y también las emociones de las personas involucradas. Sentía sus sentimientos y su decepción. Fue una sensación extremadamente única sentir toda esa emoción y energía. Mientras me mostraban esa revisión completa de mi vida, todo se volvía más oscuro, y empecé a tener un poco de miedo. Era una sensación de perdición inminente. La palabra fatalidad no le hace justicia. Era una negatividad pura y absoluta, en todos los niveles de comprensión que un ser humano pueda imaginar. Cuando digo negatividad, también debo utilizar la palabra maldad, porque lo que sentía era extremo y horrible. Se multiplicaba exponencialmente a medida que me adentraba en ese abismo negro y vacío. Empecé a oír esas voces y gritos débiles mientras me arrastraban hacia ese vórtice negro, y la sensación de emoción recorría todo mi cuerpo.
Era como si me hubiera convertido en todo, algo difícil de articular porque no sientes estas cosas cuando estás vivo en este plano de existencia. Los gritos y las emociones se hacían cada vez más fuertes, y también comencé a percibir olores. Eran olores horribles, desagradables en su forma más pura, y podía saborearlos y sentir toda esa negatividad. A pesar de todo eso, nunca sentí miedo de lo que estaba pasando, ni la necesidad de gritar pidiendo ayuda, lo cual era algo único. Nunca había sabido quién era Jesucristo ni qué representaba Dios. Nunca había leído la Biblia. No entendía la idea de llamar a alguien que pudiera salvarme porque siempre había confiado en mí mismo. En ese momento, me di cuenta de que ya no estaba vivo y que estaba prácticamente solo. Acepté lo que me había ocurrido. Percibí una presencia a mi alrededor, pero no podía entender lo que era. Estaba ahí. No podía saber lo que era o quién era en ese momento. Sentía que alguien me acompañaba, pero no tenía ni idea de quién era. Podía sentir la presencia de innumerables espíritus a mi alrededor. Eran tantos que era incomprensible, y podía sentir la individualidad y unicidad de cada uno de ellos. Entendí que había una razón por la que estaban allí, aunque no podía elaborar sobre cada uno de ellos. Las sensaciones negativas y todo lo que estaba experimentando, lo sentía con cada uno de ellos, y algunos estaban pasando por cosas mucho más horribles que yo. Empecé a sentirme arrastrado hacia una especie de miseria compartida. Todo se amplificaba a niveles inimaginables. Comprendí algo único. El tiempo había dejado de existir. No había percepción de tiempo, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni arriba, ni abajo. Era simplemente estar allí, en una eternidad donde el tiempo ya no existía. Sentía algo más a mi alrededor, una presencia que me hacía sentir un poco más fuerte. Pensé en lo que la gente decía sobre el infierno y me di cuenta de que no había fuego ni azufre. Lo que veía era peor. El hambre, la sed y la miseria individual eran incomparables. Sentía como si mi cuerpo estuviera ardiendo, pero no había fuego. No había luz ni calor. Cada molécula de mi espíritu sentía una miseria absoluta, como si estuviera ardiendo. Con el tiempo, he reflexionado más sobre esa experiencia. A menudo me pregunto, a medida que tengo un poco más de madurez y profundizo en esto, ¿por qué la gente habla de que en el infierno hay un fuego muy intenso? Para mí, el infierno no era fuego, sino la ausencia de calor y luz, una sensación de estar en el congelador más frío, atrapado y sintiendo como si tu cuerpo estuviera ardiendo. Me quedé allí de pie y los olores, los sonidos, los lamentos. No podía ver nada debido a la oscuridad. Dije en voz alta, «Estoy aquí y no puedo mentir». Sentí que toda la verdad se sabía y que no tenía excusas por lo que había sido y hecho en mi vida. Acepté que merecía estar allí y no pedí ayuda. Simplemente reconocí mi comprensión de la situación y no pedí a gritos ninguna ayuda. En ese momento, una luz explotó sobre mí, y nunca en toda mi vida había sentido ese tipo de amor. Era un amor no correspondido, puro e incondicional. La luz tenía un color indescriptible para cualquier ser humano vivo. Su brillo era intenso y la luz parecía estar viva. Era la encarnación de todo lo positivo: compasión, cuidado y amor. Al mirar esa luz, vi la cantidad de los espíritus presentes que había allí. Me puse de rodillas sintiéndome humillado y humilde en cada fibra de mi ser. La luz habló, con un sonido que tronó y al mismo tiempo fue silencioso. Me dijo que tenía una elección, algo que no podía entender mientras estaba arrodillado en medio de esa miseria y horror. Tuve una epifanía en ese momento, una sensación que no podía comprender ni articular. La luz iluminó todo, y comprendí que cada espíritu allí tenía la opción de elegir entre el cielo y el infierno. Vivir en esa eternidad de horror sabiendo que siempre había otra opción era aún más difícil. No había manera de mentir o disimular ante la luz. Le dije que había visto todo lo que me mostró
y que no merecía esa oportunidad. La luz se hizo aún más brillante y llena de amor, iluminando más esa existencia. Me impactó ver su extensión aún mayor. La luz repitió que tenía la oportunidad de elegir, pero nuevamente respondí que entendía. Pero no podía justificar esa elección porque sabía quién era y por qué estaba allí. Una luz me indicó que mirara a la izquierda. Allí, en medio de todo ese horror, vi a una niña pequeña de unos 3 o 4 años y un trozo de hierba marrón y vibrante. Cada ápice de hierba, cada color y matiz de verde que puedas imaginar estaba en esa hierba, llena de vida, moviéndose. La niña me hacía señas para que entrara en la luz que yo no podía mirar. Me estaba gritando a través de mi cabeza en ese pozo. Aunque no entendía por qué veía todo eso, su presencia era angelical y perfecta. Le dije a la niña, yo no merezco la luz. Sus movimientos de mano y sus pensamientos me inundaban, y solo me dijo que necesitaba dar un paso hacia la luz, que necesitaba esa oportunidad en mi vida. La miré y pude sentir la luz sobre mí. Pensé para mí mismo, en este momento he visto y sentido más de lo que jamás hubiera imaginado. Así que di un paso hacia esa luz. En ese instante, me levanté de la cama de un salto y grité que sentía a Dios. Eso sobresaltó a mi esposa y se levantó de un salto. Yo estaba pálido, sudando frío, con cada músculo de mi cuerpo acalambrado y una sed intensa. Mi boca estaba extremadamente seca y me sentía deshidratado. No podía entender lo que había pasado. Me caí de la cama al suelo y empecé a arrastrarme. Mi esposa intentaba seguirme, pero yo le gritaba que se alejara de mí. No lograba comprender lo que estaba pasando, y en aquel momento nuestra relación no era muy buena. Ella se alejó de mí porque yo no era muy buena persona, y simplemente no quería discutir conmigo. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Me arrastré hasta la habitación delantera donde teníamos una garrafa de agua de unos 18 litros. Logré llegar hasta ella, y con mucho esfuerzo la volqué para beber el agua que quedaba. La alfombra quedó empapada, y no podía enderezar mi cuerpo. Me quedé tumbado durante 1 hora en posición fetal, con el cuerpo extremadamente tenso. No podía moverme, solo tenía calambres dolorosos en todo el cuerpo. Mi mujer y yo teníamos que levantarnos para ir a trabajar, y yo seguía en la habitación. Ella intentó hablar conmigo, pero yo no quería hablar del asunto. Más tarde me llamó y me pidió que fuera al médico, y fui. Guardé todo dentro de mí. Tuve una descarga. Sentí como si hubiera recibido una descarga de información, como si mi mente se hubiera llenado con un torrente de conocimiento. Empecé a leer y a interesarme por cosas relacionadas con la humanidad. Incluso cogí una Biblia y empecé a leerla desde la primera hasta la última palabra. No podía dejar de leerla, y gran parte de ella cobraba sentido para mí. Comprendí muchas cosas diferentes. Experimenté el sentido de la empatía, el cuidado y la compasión que nunca había sentido antes en mi vida. Con el tiempo, la niña que vi seguía resonando en mí y aprendí a rezar. Aprendí a dirigirme a un poder superior y a Dios. Oraba constantemente, escuchando una voz que me preguntaba, ¿sabes quién es esta niña? Tú la conoces, ¿sabes quién es? Repetí esa pregunta noche tras noche durante meses, pero no obtuve respuesta. Después de ese evento, me bauticé y cambié mi vida. Parte del proceso fue liberarme de las cargas que llevaba dentro, confesar la verdad a alguien que estuviera presente. Tuve que purgar, reconocer y enfrentar cada pecado y error cometido a lo largo de mi vida. No tengo vergüenza de mirar a la cámara y decirle a todo el mundo que soy un asesino, un adúltero, un ladrón, que he tomado el nombre del Señor en vano, que soy cada pecado que alguna vez existió, y que he encarnado todas esas cosas. Mi confesión incluyó todos los pecados posibles. Al decir que soy un asesino, no lo digo para ofender, sino para reconocer la verdad. Mi esposa, con quien he estado felizmente casado durante 27 años,
Es mi mejor amiga. Hace unos 4 años antes de ese evento, ella quedó embarazada y decidió abortar sin consultármelo. Yo no me interpuse en esa decisión, así que no tuvimos a nuestro hijo. La niña que vi en mi experiencia era ella. Esa revelación me llevó a comprender que el espíritu humano es eterno y que aquellos que son abortados también son cuidados de manera perfecta. Aprendí que el amor y la compasión mostrados en esa experiencia eran perfectos y que todos, sin importar su destino terrenal, son amados y cuidados de manera divina. Hoy en día, comprendo que hay algo más grande que nosotros y nuestra percepción de la realidad. Algunos pueden burlarse o desconfiar, pero lo que experimenté es real, y nada cambiará mi opinión al respecto. Ahora duermo tranquilo por las noches y estoy contento con quien soy. He aprendido a perdonarme, a amar y a compartir. Todo lo que pasé me transformó en alguien que nunca habría sido de otra manera. A aquellos que escuchen mi historia, quiero decirles que esta es mi experiencia tal como la viví. Si tienen dudas o pensamientos diferentes, no pasa nada. Los que hemos pasado por esto seguimos teniendo amor y compasión por ti. Espero que algún día comprendas algunas de las verdades que he descubierto y que están ahí. Así que solo quería decir esto a todos los que están ahí fuera. Muchas gracias por escuchar mi historia.